La presentamos a Silvina Gross, como cada miércoles. Bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, feliz de estar acá compartiendo con ustedes estos buenos momentos. Muy bien, momentos que son para reflexionar, para tomarnos un tiempito en tanta noticia. Y justamente mañana es un día muy especial para toda la República Argentina, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y traen a flor de piel diferentes sentimientos de situaciones, contextos y demás, y cómo principalmente lo sobrellevan quienes fueron los protagonistas de estas fechas tan especiales. No es un día, sino todo ese proceso. Sí, la verdad que el último golpe militar nuestro, ¿no?, que padecimos acá en Argentina, que se calcula estimativamente que se llevó alrededor de 30.000 personas desaparecidas y 500 niños apropiados, de los cuales son un poco más de 100 niños los que se han recuperado, ya hoy hombres y mujeres, ¿no? Nietos recuperados, ¿no? La verdad que es una marca. Acá estamos en la segunda etapa, estamos haciendo 2 más ahora. Y pensaba yo un poco en esto de por qué memorar, ¿no? ¿Por qué rememorar esto? ¿Por qué memoria? Y creo que es importante la memoria porque generalmente, históricamente, nosotros vemos que los ciclos y las situaciones siempre se vuelven a repetir. Y si no tenemos memoria, no tenemos capacidad de análisis y de pensamiento y de aprendizaje, básicamente, para no repetir historias. Entonces, creo que en esta memoria, como determina este día de mañana, es sumamente importante para no repetir historias y para poder analizar y reflexionar sobre por qué padecimos lo que padecimos, por qué llegamos a tener que sufrir esta situación, ¿no? Y creo que tiene que ser una memoria desde un lugar activo, quiero decir, no desde un lugar, desde un lugar resiliente, no desde un lugar de rencor, de venganza, porque el rencor y la venganza lo único que hace es perdón, me distraje con el ruido. Sí, tenemos un pequeño ruido, no es propio del canal, sino es de vecinos que están trabajando. Claro, bueno, seguimos, ¿no? Estamos en vivo, la vida misma como Gran Hermano. No es grabado. En realidad, no digo, el rencor, la venganza, el odio, terminan como estropeando nuestra personalidad, trayendo amargura, trayendo dolor y dejándonos permanentemente en el dolor sin la posibilidad justamente de superar, de elaborar, de sanar y de ser resiliente, ¿no? Entonces, creo que esto de pensar en una memoria activa, pero que sea en una memoria reflexiva, no desde el dolor, si bien hay muchas familias marcadas por todo esto que ha padecido. Y hay una nación marcada, porque si nosotros pensamos que tanto derramamiento de sangre es inconsecuencia, porque no solo recordamos a los desaparecidos y los niños que se apropiaron, sino también este gobierno terminó con una guerra que mató a muchísimos jovencitos de nuestra nación. Tanto derramamiento de sangre no es inconsecuencia para una nación, ¿no? Entonces me parece que es importante esto de rememorar para no repetir ciclos, ¿no? ¿Por qué llegamos hasta donde llegamos y por qué permitimos lo que permitimos, ¿no? Y la verdad que en todo esto que hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo, vimos en todo el tema de la pandemia usos de recursos muy similares a los que se usaron en aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, este hostigamiento y esta impartición constante de temor, de pánico, de soledad, de aislamiento que se sometió a la población en aquel gobierno de facto, rompiendo los lazos, atentando contra los lazos y los vínculos con el otro y generando tal paranoia social en donde muchas veces a lo que se apostaba era que el vecino denuncia a su vecino, ¿no? Y yo hablo de esto y pareciéramos recordar estos últimos 2 años, principalmente el 2020, en donde vecinos denunciaban a los propios vecinos en esta amenaza
constante y en este hostigamiento de impartición de temor y de ver al otro como un enemigo, ¿no? Y la otra cosa importante, me parece, que uno tiene que rememorar es para repensar cómo podemos evitar volver a ser víctimas de una situación así. Y por el otro lado esta cuestión, ¿no?, de toda persona que está en el... No toda persona, porque estoy generalizando y voy a ser injusta, pero cómo el poder político y cómo los poderes económicos muchas veces están dispuestos a lo que sea con tal de no perder poder político o de no perder poder económico o de no perder cierta imagen o cierto prestigio, ¿no? Porque creo que una de las bases a lo que pasó todo lo que pasó ha sido esto, ¿no? Y esto habla de la maldad. A veces, viste, uno vive, y nos toca vivir en este 2022, y uno vive y uno muchas veces piensa que la maldad no existe. Es difícil verla más que irrumpiendo ocasionalmente en algunas cuestiones, pero en realidad, digo, tenemos que ser conscientes de que muchas veces hay un sector, que es el sector de los poderosos, en las que hay personas que deben ser muy buenas y honestas, pero en donde hay otro sector que estaría dispuesto a hacer lo que sea, no importa lo que tenga que hacer, para seguir sosteniendo lo que cree que le pertenece, poder, economía, prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que no podemos olvidar, sí tenemos que reflexionar, sí tenemos que repensar algunas cuestiones, ¿no?, para aprender y no volver a repetir historias que han generado tanto dolor y que siguen muchas veces generando mucho dolor en determinadas familias, ¿no? Tenemos que poder ver qué fue lo que hizo que este gobierno de facto pudiera perdurar 7 años en el poder, y volver a repensarnos, digamos, como argentinos, pero para modificar las cosas y para no permitir. Yo no puedo permitir ver a mi vecino como una amenaza, ¿no?, como un enemigo. No, y creo que cada vez que hay signos en donde estamos viendo que los poderes, sean los que sean, están tratando de manipular poblaciones con diferentes instrumentos de seducción, de propaganda y de perversión, nos tenemos que levantar y tenemos que hablar, porque la indiferencia y el mirar para otro lado también tuvo un lugar preponderante en aquellos años. Lo mencionaba justamente con esa situación del impacto psicológico que muchos rememoraban a veces con distintas opiniones, porque no se puede comparar lo que ocurrió justamente en ese proceso, como bien lo destacabas, con lo que pasó en la pandemia, en el número y en el tema de la situación violenta en sí, pero el abordaje psicológico, cómo se generaba esos miedos que para muchos decir, porque uno lo ha escuchado, dice, esto me hace acordar a cuando era joven y transitaba esta situación, a lo mejor en las grandes ciudades, gente que estuvo estudiando en Rosario, principalmente los testimonios, de decir, de denunciar, de esto, o sea, con este patrón que se volvió a repetir y aflora esos sentimientos de miedo, de culpa, de dolor, porque muchos lo han pasado, por ejemplo, lo trasladamos a la guerra de Ucrania, de Rusia, el conflicto bélico que está existiendo. Gente que atravesó, testimonio de gente que sobrevivió al holocausto y decir, ahora estoy volviendo a lo mismo. O sea, que son personas que eran niños en esa época por lo generacional, por tanto tiempo que pasó, dice, estoy viviendo otra vez lo mismo, no quiero. Entonces como que volvemos a ver esa cuestión y todo se relaciona con el poder. Porque nada queda alejado al poder, que siempre busca satisfacer sus necesidades a cuestión de lo que sea. Sí, ¿no? Y si lo repensamos en la actualidad, ¿no? ¿Cuántas personas se rasgan las vestiduras por defender a tal o cual figura política, por ejemplo? Y en realidad, históricamente, si tenemos que pensar esto, ¿no? Todo se relaciona al poder, y el poder desde un lugar de muchísima maldad en donde no mide consecuencias, ¿no?
terrible, la verdad que es tremendo, ¿no? Y la Argentina ha sufrido muchísimos episodios de gobiernos militares, de derrocamiento desde 1930, que no solo ellos, sino creo que cada uno que estuvo en el poder político y en el poder económico de nuestra nación es responsable de la pobreza en la que vive Argentina, teniendo riqueza en recursos, ¿no? Sí, porque si vamos a los números dados, que estamos en el ranking, que estamos en esto, la inflación, volvemos a lo más cotidiano, es un arrastre histórico que se va adaptando de acuerdo al contexto que se está viviendo en el mundo y demás, y estamos en la misma, se salvan quienes pueden y el resto sobrevive, y mirando por la televisión, escuchando, pero después tiene que ir a pagar los impuestos, y cada vez vienen con aumento, como lo que hablábamos políticamente anteriormente. O sea, es como que todo un ciclo, se vuelve a repetir, nada más que va cambiando los escenarios y personajes. Exactamente, y creo que esta cuestión, ¿no? Para diferenciar un poco quizás en cuanto a la guerra en sí, como está padeciendo lamentablemente Ucrania o las guerras mundiales, cuando hay una guerra uno puede saber quién es el enemigo con claridad, ¿no? El tema es que cuando aquel que te tiene que cuidar y defender es el mismo que te ataca sigilosamente, un gobierno, en este caso, hablando de esta situación, el que te tiene que cuidar es el real enemigo. La violencia es mucho más sutil y más peligrosa porque no sabes bien a ciencia cierta de qué defenderte. Claro. Porque esa violencia es absolutamente perversa, y no estoy diciendo que la otra no sea más perversa, pero la otra es más franca y directa, ¿sí? Claro. Pero en el caso como se ha producido históricamente en nuestra nación con estos gobiernos, justamente ha sido esa violencia perversa que es sutil, silenciosa, y en la que el ciudadano no puede saber a ciencia cierta qué es verdad, qué es mentira, y por lo tanto no puede distinguir quién lo está utilizando. Claro, siempre hablamos del control de los medios de comunicación, que históricamente quien conoce cómo ha sido el movimiento se ha utilizado para la difusión de propaganda, ideología, política, el convencimiento de las masas, lo que yo digo es verdad, lo que dice el otro es mentira y demás. Hoy en día, con el cambio tecnológico y el acceso fácil que hay, también hay otro tipo de manipulación, porque se confunde qué es lo verdadero con lo que es falso, más allá de la opinión que se intercambia y posiciones, que hay más acceso, pero también hay un límite en la veracidad de cuestiones. Entonces genera otro tipo de confusión. Sí, y creo que en esto es abrir los ojos, alertarnos y pensar que siempre hablamos, ¿no?, de este Día de la Memoria, Verdad y Justicia. La verdad todo el tiempo pugna por manifestarse y por salir. Y el único cierre que puede tener la verdad, el único cierre saludable que puede tener la verdad es la justicia, porque la justicia trae paz. Claro, y lo ampliamos no solamente a esta situación del 24 de marzo, sino a cada hecho cotidiano que vemos de distintos ámbitos de la sociedad de injusticia, que se quiere memoria para no olvidar el asesinato de Juan Cruz, la justicia y la verdad de las consecuencias de los hechos. Entonces como que cada uno atraviesa su propia trilogía en este sentido, en la búsqueda de esa verdad a través de la memoria y la justicia, porque cada uno sabe lo que está atravesando en el contexto individual y social. Exactamente. Y finalmente esto de repensar por qué tenemos que rememorar, porque la memoria tiene muchísimo que ver con la identidad de alguien. Y sí. ¿No? La identidad de alguien está basada en tiene diferentes patas, pero una es la historia, ¿no? Porque la historia nos permite no cometer los mismos errores. Así es, bueno, interesante, cada uno reflexiona de su ámbito, su lugar, su experiencia, pero siempre hay que estar con la memoria activa, saber de dónde venimos, qué fue lo que pasó y construir el futuro a través del presente. Exactamente, y creo que en esto no podemos levantarnos uno contra otro, ¿sí?
no podemos ver en nuestro prójimo el enemigo, porque seguramente hay alguien más poderoso que nosotros que nos está manejando, ¿no? Cuando suceden estas cosas creo que uno tiene que empezar a abrir los ojos y no comerse buzones, no comerse los discursos. Esto es sumamente importante. Y mira, estaba viendo una nota que tenía acá de un teniente coronel que dice: la lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal. Y digo, wow, qué perverso, qué psicópata, ¿no? Claro. En donde el psicópata tiene esto, ¿no? Conoce qué es lo bueno y qué es lo malo, conoce los preceptos morales y los valores, pero no le interesa, porque lo único que le interesa es llevar hacia adelante su cruzada y su lugar de poder. Cuidémonos, porque psicópatas y perversos hay mucho más de lo que nosotros pensamos, y aman el poder, la política, el gobierno y la fama. Silvina, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Silvina Gross, aquí con nosotros en Tele 12, pausa y ya volvemos.